Hola a todos, bienvenidos a nuestro video de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con la potenciación. Inicialmente vamos a ver su definición. La potenciación es una operación matemática que indica la multiplicación repetida de un número por sí mismo. O sea, dicho de otra manera, podríamos decir que la potenciación es una multiplicación abreviada, ¿cierto? Veamos acá otra pequeña definición de lo que es la potenciación. La potenciación es una operación matemática que consiste en elevar un número llamado base a una cierta potencia llamada exponente. Se representa mediante la siguiente notación. Básicamente lo que vamos a ver aquí son las partes de la potenciación. Entonces tenemos las siguientes letras que nos representan cada una de ellas una parte de lo que es la potenciación. Entonces a la A la podemos definir como ¿qué? Como la base de una potencia, ¿sí? La A como letra nos representa la base de una potencia. La N hace la referencia al exponente de la potencia y la K es lo que nosotros llamamos el resultado o la misma potencia, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del exponente, podemos decir que en sí un exponente es un número que indica cuántas veces debe multiplicar una base por sí misma. A eso hace referencia el exponente, a las veces que debo multiplicar una base por sí misma. Entonces veamos aquí un ejemplo. Cuando hablamos de 6 elevado al cuadrado, en este caso elevado a la 2, que también una forma de decirlo es elevado al cuadrado. Normalmente cuando un número se eleva a la potencia 2, se dice que está elevado al cuadrado. Ya explicamos por qué, ¿listo? ¿A qué equivaldría esto? Pues a multiplicar 6 dos veces, ¿cierto? Por el mismo número, el 6 dos veces por sí mismo. Entonces, ¿qué vendría a ser 6 al cuadrado? Pues 6 al cuadrado es simplemente 36, que es la multiplicación de 6 por 6. Observándolo gráficamente, vendría a representarnos ¿qué? Pues un cuadrado cuyas dimensiones son de 6 por cada lado, ¿cierto? Entonces cuando hablamos de 6 al cuadrado es que estamos hablando de un cuadrado cuyas dimensiones tienen 6 unidades por cada lado, ¿ok? Ahora veamos otro ejemplo. En este caso estamos elevando un número elevado a la 3. Cuando decimos que elevamos a la 3 es muy común decir que se eleva también al cubo. Ya explicamos por qué. Por ahora, ¿qué sería 2 a la 3? Pues 2 a la 3 es, ya lo dijimos, el exponente me dice las veces que se multiplica el número entre sí. Pues 2 por 2 por 2, o sea 3 veces. Quiere decir que 2 al cubo es igual a ¿qué? Pues al resultado de multiplicar estos dos. 2 por 2, 4 por 2, 8. Gráficamente, ¿qué me representa? Lo que me representa 2 elevado a la 3, que es muy común decir 2 elevado al cubo, lo que significa es que este cubo como tal, sus dimensiones por cada uno de los lados, tanto a lo largo como a lo ancho como a lo alto, es de 2 unidades. A eso hay referencia. Largo, ancho, alto de 2 unidades. Entonces es una figura geométrica que me representa un cubo. Por eso hablamos de 2 elevado al cubo. Siempre que elevamos un número a la potencia 3, hablamos de unidades al cubo. ¿Listo? Eso puede ser cualquier número. No necesariamente el que tenemos aquí como ejemplo el 2, sino cualquier número que lo elevemos a la 3 me va a representar una unidad cúbica. Ok, espero haberme hecho entender. Veamos otro ejemplo. 3 a la 4. Como hemos dicho anteriormente, el 4 me representa las veces que repito el 3 multiplicado. Quiere decir que esto es que 3 por 3 por 3 por 3, 4 veces. Dicho de otra manera, 3 a la 4 viene siendo ¿qué? Pues 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81, que es el resultado final que tenemos acá, ¿cierto? Y aquí estamos elevando el número a otra potencia. Veamos acá qué errores son los más comunes que normalmente suele cometer el estudiante. Por ahora, interpretemos lo siguiente. Si yo tengo un número elevado al cuadrado o elevado a la 2, es muy común que el estudiante piense que esto se está multiplicando. Diga 5 por 2. O en su defecto, tengo el 2 elevado a la 5, ¿cierto? Y para ellos, normalmente lo que dicen es 5 al cuadrado es igual a 10, que realmente no es igual. Es diferente a 10, ¿cierto? Y 2 a la 5 comúnmente también dicen que es igual a 10, pero obviamente vemos que esto es un error. ¿Por qué? Porque no estamos multiplicando, sino lo que hacemos es que estamos elevando, y al elevar lo que hacemos es que repetimos cada una de estas cifras tantas veces me diga el exponente. En este caso 5 a la 2 es 5 por 5, mientras 2 a la 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, ¿cierto? O sea, repito 2 multiplicado 5 veces la misma cifra. Obviamente
los resultados aquí serían que 5 al cuadrado 25 y 2 a la 5 32. ¿Ok? Esa sería la forma correcta como realmente resolvemos este tipo de problemas. Es bueno aclararlo porque es muy común que el estudiante cometa este error. ¿Ok? Veamos acá cómo se leen las potencias. Entonces acá tenemos un número, el 5, y está elevado a la potencia 6. Se leería así: 5 elevado a la potencia 6 o 5 a la 6. ¿Cierto? Si tenemos acá otro número, 9 elevado a la potencia 7 o 9 a la 7, ¿cierto? 7 elevado a la potencia 11 o 7 a la undécima potencia. También podría ser la forma como lo leemos. Otro, aquí 4 elevado a la 12 o 4 elevado a la duodécima potencia. Es la forma como lo leeríamos, ¿cierto? Veamos acá otro ejemplo. En este caso tenemos dos ejemplos diferentes, pero muy relacionados con los números que ya veníamos manejando. Por lo general, cuando hablamos de 8 elevado a la 2, lo que decimos es 8 al cuadrado, ¿cierto? Que es la forma como nosotros representamos que un número está elevado a la potencia 2. O en su defecto, 13 elevado a la 3, normalmente es muy común decir 13 al cubo. Estas dos potencias son muy comúnmente trabajadas y por lo general la forma como se leen es como lo acabamos de explicar: 8 al cuadrado y 13 al cubo. Es muy normal leer así estas potencias, por lo cual es importante tenerlo en cuenta. Veamos por acá otro tipo de ejercicios que nos podemos encontrar referente a lo que es los números elevados. Aquí tenemos unas ciertas cantidades que voy a explicar, y es el número 0 elevado a cualquier potencia, ¿cierto? Normalmente cuando yo elevo 0 a la 6 es igual a ¿qué? Pues a 0, porque repetiría, de acuerdo a lo que hemos visto, repetiría 6 veces el 0 multiplicado por sí mismo, ¿cierto? Y eso va a ser 0, o sea que 0 elevado a cualquier potencia siempre va a ser igual a ¿qué? A 0. De igual manera, tenemos como un número específico el 1, ¿cierto? El 1, cuando yo lo elevo a cualquier potencia, en este caso 1 elevado a la 5, lo que significa es que yo multiplico el 1 por sí mismo 5 veces, ¿no? Y eso me va a dar simplemente 1, porque 1 por 1 por 1 por 1 por 1 es igual a 1. Dicho de otra manera, 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser igual a ¿qué? Siempre va a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces es importante tener claridad de estos conceptos. 0 elevado a cualquier potencia es igual a 0 siempre y cuando para este caso la n sea diferente de ¿qué? De 0, ¿cierto? Para este caso en especial, la n tiene que ser diferente de 0, o sea, 0 a 0 cumple otra función, es un número indeterminado, pero cualquier número diferente al 0 me cumple esta condición, que 0 elevado a cualquier potencia diferente de 0 va a ser igual a 0. Mientras el 1 elevado a cualquier potencia siempre va a ser igual a 1. Importante tenerlo en cuenta, ¿listo? Ahora observemos otro caso, muy parecido al anterior, pero en este caso las potencias son las que están elevadas a la 0. Entonces todo número elevado a la 0, por ahora vamos a decir que es equivalente a ¿qué? A 1. Esto tiene una explicación matemática que veremos en un próximo video. Por ahora entendámoslo de esta manera, que todo número elevado a la 0 es igual a 1. Y lo mismo sucede con los números elevados a la 1, ¿cierto? Todo número elevado a la 1 es el mismo número, es lo que podemos decir. Todo número elevado a la 1 es el mismo número. ¿A diferencia de quién? Cuando a es diferente de ¿qué? De 0, porque 0 a la 0 también es indeterminado. Por ahora no lo vamos a explicar, como dije lo veremos en un próximo video, pero mientras el número sea diferente de 0, siempre todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1. O en su defecto, cualquier número elevado a la 1 va a ser el mismo número. Bueno, no siendo más, les voy a dejar estos ejercicios como para que ustedes puedan de pronto desarrollarlos o trabajar, si es su deseo, para ver si entendieron lo que acabamos de explicar, ¿sí? No siendo más, les agradezco su presencia y espero que nos veamos en un próximo video. Muchas, pero muchas gracias.